En las vastas y áridas estepas de Mongolia, donde el viento arrastra polvo y secretos entre las hierbas altas, nació un niño bajo un presagio de sangre y acero. Era el año 1162, o tal vez 1167, en la confusión de los anales orales, y sobre el campamento de la tribu Borjigin, el cielo extendía nubes ominosas. Su nombre era Temujin, llamado así en honor a un enemigo que su padre acababa de derrotar. Desde su primer aliento, la vida de Temujin estaría ligada a la guerra, la traición y la supervivencia. Su padre, Yesugai, era un kan menor, pero ambicioso. Su madre, Hoelun, una mujer raptada, endurecida por la vida errante y la venganza, sería el ancla moral de su niñez. La tragedia llegó pronto. Yesugai fue envenenado por tártaros rivales. La joven familia fue abandonada por su tribu, condenada a la miseria y a la caza de ratas y raíces. Temujin aprendió entonces su primera gran lección. La fuerza no se hereda, se forja. Entre la barbarie y la necesidad, Temujin ascendió, primero como líder de una pequeña banda de leales, luego como unificador de las tribus errantes. En 1206, tras años de alianzas, traiciones y batallas fratricidas en las orillas del río Onon, Temujin fue proclamado con el título que resonaría en el terror de generaciones venideras: Genghis Khan, el soberano universal. No solo buscaba unificar un pueblo, buscaba un mundo que pudiera ser doblado bajo su bandera. Un mundo donde los jinetes mongoles cabalgaran sobre las ruinas de imperios milenarios. Antes de sus grandes conquistas, Temujin acabó con su pesada deuda justiciera de su padre. Primero, los tártaros, quienes acabaron con su padre, fueron aniquilados hasta su último guerrero. A los sobrevivientes se les partieron las columnas vertebrales para que nunca más levantaran la cabeza. Luego vinieron los Tayichi-Ut, su propia sangre enemiga. En una guerra fratricida, los redujo a cenizas. Los Keraitas, aliados de ayer, osaron desafiar su ascenso. Los venció en la batalla de Khalkha y ejecutó a su líder, Togrul, como advertencia a todos los que duden del Khan. Después, los naimanos, el último bastión de resistencia triba, cayeron en 1204, su ejército hecho polvo en las montañas Altai. Así unificó Mongolia, no con pactos, sino con fuego. Pero la estepa no bastaba. Genghis volvió su mirada al sur, a la sofisticada pero fragmentada China. En 1209 cruzó el desierto del Gobi con sus jinetes del relámpago y asedió Yinchuan, la capital de los Xia occidentales. Aunque no logró tomar la ciudad al principio, forzó su rendición, marcando el inicio de su injerencia en los destinos del Imperio del Centro. No satisfecho, avanzó hacia el verdadero coloso, la dinastía Jin. En 1211 cruzó la Gran Muralla y atacó con furia las provincias del norte. Batalla tras batalla, Chengdu, Datong, Yehulin, arrasó fortalezas, quemó campos, diezmó ejércitos. La ciudad de Beijing, entonces Chengdu, cayó en 1215 tras un asedio que terminó en masacre. Se dice que el aire se volvió irrespirable por el humo de los cuerpos quemados. El oeste llamaba. En 1218, Genghis marchó hacia el imperio Karakitai. Bajo su estandarte cabalgaban tribus turcas, mongolas y conquistados. Una máquina de guerra que no conocía descanso. El kanato, debilitado, fue arrasado sin piedad. Así cayó el reino de los Karakitai, herederos lejanos del esplendor chino, engullidos por la sombra del lobo. Entonces ocurrió la fatal arrogancia. El gobernador de Otrar, en el imperio Corasmio, ejecutó a comerciantes mongoles. Genghis, que valoraba la diplomacia antes de la espada, envió una embajada. El Shah Corasmio, Alá ad-Din Muhammad, mandó decapitar a uno y afeitar la barba a los otros. Había sellado su sentencia. La invasión de Corasmia en 1219 fue un castigo divino. Samarcanda, Bujará, Urganch,
joyas del mundo islámico fueron arrasadas. Los ríos se tiñeron de rojo, las bibliotecas arden aún en la memoria del desierto. Se dice que en Nishapur, cuando el yerno de Genghis murió, ordenó matar a todos sus habitantes, más de 100.000 almas. Fue una guerra de exterminio, una cacería sin tregua que persiguió al Sach hasta la isla de Abaskún, donde murió solo, asolado por la desesperación. Pero la furia no se detuvo. En 1222, Genghis envió a Subotai y Gebe, sus generales más letales, a una incursión que sería precursora del terror europeo. Atravesaron el Cáucaso, aplastaron a los alanos y los cumanos, derrotaron una coalición de principados rusos en la sangrienta batalla del río Kalka. Allí, 80.000 guerreros cristianos fueron derrotados por 20.000 mongoles. Los príncipes de Kiev, capturados, fueron ejecutados cruelmente, enterrados vivos bajo las tablas del banquete mongol, asfixiados mientras los jinetes brindaban por la victoria. En 1224, Genghis regresó a Mongolia, pero la paz era solo una pausa. Los shia occidentales, quienes habían jurado lealtad, se rebelaron. En 1226, el anciano conquistador, ya enfermo pero implacable, lideró una última campaña. Cruzó el desierto una vez más, aniquilando ciudad tras ciudad. En 1227, poco antes de la caída de Yinchuan, la muerte lo reclamó. Su cuerpo, envuelto en secretos, fue enterrado en un lugar jamás revelado. Sus enterradores fueron asesinados y los asesinos también. El secreto debía morir con todos. Cuando Genghis Khan cerró los ojos por última vez, había conquistado más territorio que Alejandro, César o Napoleón juntos. Desde el Mar Amarillo hasta el Caspio, desde Siberia hasta el Himalaya. Había redibujado el mundo con fuego. Sus enemigos lo llamaron demonio, azote de Dios. Pero para su pueblo fue el dador de leyes, el igualador de clanes, el arquitecto de una era. Su imperio no se desmoronó con su muerte. Sus hijos y nietos llevarían la destrucción hasta Europa, India y Japón. Fue el comienzo del mayor imperio contiguo de la historia humana. Y aún hoy, cuando sopla el viento entre las colinas de Mongolia, parece llevar el eco de sus cascos. Porque Genghis Khan no fue solo un hombre. Fue una tormenta, una fuerza primigenia, un rugido de los dioses antiguos que quiso recordar al mundo que el orden es un susurro y la barbarie, eterna,